Queridos hermanos, buenos días y bienvenidos a este tercer domingo del tiempo ordinario. Un domingo con una liturgia de la palabra realmente hermosa, con el llamado a la conversión, el llamado al arrepentimiento. Y vamos a ver cómo en esa primera lectura, cómo Dios puede cambiar sus decisiones si nosotros cambiamos nuestras actitudes, si nosotros nos convertimos. Pero también vamos a ver en todas las lecturas cómo es necesario abandonar nuestras redes para poder seguir al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos muestre el camino de la palabra, el camino del Evangelio, que nos guíe, que podamos interpretar adecuadamente esta palabra y que en lo más profundo de nuestro ser resuene ese llamado que nos hace el Señor al arrepentimiento, a la conversión, a seguirlo a Él. Amén. En la primera lectura vamos a escuchar al profeta Jonás. Es realmente interesante la historia de Jonás. Recuerde que Jonás, ese profeta medio rebelde, que cuando Dios lo envía a predicar en Nínive, él se embarca para otro lado. Él no quiere ir a Nínive, porque él sabe que si Nínive se convierte, Dios lo va a perdonar. Y no, él no quiere, porque ellos están envueltos en esa mentalidad de que solo los judíos, solo el pueblo hebreo tiene derecho a la salvación. Nínive no pertenece al pueblo de Dios, así que no tiene derecho. Pero hoy lo encontramos predicando y efectivamente el pueblo se convierte y Dios perdona a los habitantes de Nínive. Ese es Dios, que nos llama a la conversión porque nos ama, porque quiere regalarnos el perdón. A la palabra vamos a responder con el Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Y ciertamente muchas veces los caminos de Dios están como ocultos a nuestros ojos. Hay que pedirle al Señor que nos descubra sus caminos, que nos muestre sus caminos. Muchas veces nosotros arbitrariamente seguimos nuestro camino. Pero queremos que Dios nos acompañe en nuestro camino. Cuando la cosa es al revés, tenemos que seguir el camino de Dios, seguir el camino del Señor. En la segunda lectura vamos a encontrarnos con la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y en esta lectura, este texto que es brevísimo, vamos a encontrarnos precisamente con una invitación extrañísima. ¿Qué te va a decir ese texto? Este mundo se acaba pronto. Tu vida es pasajera. Tu estadía en la tierra es pasajera. Entonces no te aferres a nada, no te apegues a nada. Que los casados vivan como si no estuvieran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que lloran como si no lloraran. No te aferres a nada. Aférrate solamente al Señor. Y ya en el Evangelio nos encontramos con un texto hermosísimo que nos presenta el evangelista Marcos. Aparece Jesús predicando y su predicación es: arrepiéntanse. Se ha cumplido el tiempo. Crean en el Evangelio. Vamos a escuchar Marcos 1 del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso el texto, ¿verdad? Y fíjese cómo comienza. Jesús predicando. Está llamando a la gente al arrepentimiento.
a ti, a mí, nos está llamando al arrepentimiento. ¿De qué? Hay gente que dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pobre gente. Y me ha tocado escuchar a mucha gente, incluso hasta muy cercanas. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Cómo tendrán esa conciencia de entenebrecida, de oscura, cargada de tinieblas, que no son capaces de descubrir que tienen pecados? Todos somos pecadores, todos tenemos mucho de lo cual arrepentirnos, todos tenemos muchos perdones que pedirle a Dios, pero aquí Jesús dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿De qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Pues de mis pecados. ¿Qué pecados? Los que he cometido de pensamiento, de palabras, de obras, de omisión, el bien que pude haber hecho y no hice, el mal que causé. Un montón de posibilidades. Tantas mentiras que a veces decimos, tantas palabras obscenas o groseras, tanto maltrato a nuestros propios hermanos, a nuestros familiares y amigos o a las personas que a veces tratamos y los tratamos muy mal. Tantas cosas de las que tenemos que arrepentirnos, del descuido en que tenemos a Dios, de nuestra falta de oración, de nuestra débil vida espiritual, de nuestra ausencia en la Eucaristía, porque a veces no vamos a la Eucaristía pudiendo ir. Si usted no puede ir, entonces no tiene pecado, no hay problema ahí. Contra la imposibilidad no existe obligación, pero son tantas cosas y cada uno tiene lo suyo. No se deje engañar por el demonio, no se crea que usted no tiene pecado. Usted es pecador. Yo soy pecador, todos lo somos. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice San Juan en su primera carta. Y así es, somos pecadores. Y Jesús dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero después de eso Jesús comienza a caminar por la orilla del lago de Galilea. Y allí se va a encontrar, dice, en un primer momento, con dos pescadores que están echando las redes al agua para pescar, Pedro y Andrés, hermanos. Jesús los llama, síganme y los haré pescadores de hombres. Ustedes están ocupados en una tarea, son pescadores de peces. Pues quiero que cambien su misión. Vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Van a tirar las redes, pero las redes del Evangelio para atrapar hombres y mujeres para que alcancen la salvación, la vida eterna. Cuando tú en las redes, en el mar, cuando echas las redes, atrapas peces y esos peces van a morir. Pero cuando tú tiras las redes del Evangelio, a los hombres y mujeres que atrapes en las redes del Evangelio, esos hombres y mujeres van a vivir, a tener la vida verdadera, la vida eterna. Pero después Jesús sigue más adelante y encuentra otra barca. Ahí están los hermanos Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que están remendando las redes y están con su padre Zebedeo y trabajadores. Y Jesús le dice, síganme. Y también ellos, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué dejaron? Sus barcas, su profesión, sus redes. Dejaron lo que tenían. Dejaron especialmente sus redes. Y yo te pregunto, ¿qué es una red? ¿O para qué sirve una red? Una red sirve para enredar, para atrapar. ¿Cuál es tu red? ¿Qué red te tiene atrapado a ti? ¿Qué es lo que te impide seguir con plena libertad a Jesús? Pues Jesús te pide hoy que sueltes esas redes, que abandones esas redes y lo sigas a Él. No te arrepentirás. Que Él te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso domingo.